30 de noviembre de 1939. La temperatura en los bosques de Karelia, al sureste de Finlandia, ha bajado a menos 40 grados centígrados antes del amanecer. A esa temperatura, la piel expuesta se congela en menos de 2 minutos. El metal se contrae lo suficiente como para bloquear los mecanismos de cerrojo. La savia dentro de los pinos se congela y se expande hasta que la madera se parte con un crujido similar al de un disparo de rifle, llenando la oscuridad con sonidos que los soldados nuevos confunden con fuego enemigo. La nieve es seca y fina, del tipo que chirría bajo los pies y transporta el sonido a distancias extraordinarias en el aire inmóvil. En esta oscuridad gélida, en una posición a lo largo del río Kola que los mapas del ejército finlandés designaban como Sector 7, es un granjero de 34 años llamado Simo Häyhä. Se apretó contra una depresión poco profunda en la nieve, ajustó la túnica de camuflaje blanco sobre su cuerpo hasta que no quedó ninguna silueta oscura visible. Compactó nieve adicional sobre sus piernas y la parte inferior del torso, y se colocó una pequeña cantidad de nieve suelta en la boca. La nieve en su boca servía de un propósito táctico preciso. Cuando un hombre respira a menos 40 grados, la humedad exhalada se condensa inmediatamente en una nube blanca visible. En el aire inmóvil de una mañana de invierno finlandesa, esa nube se eleva como una bengala de señalización. Häyhä había aprendido este detalle no de un manual militar, sino de 30 años de caza en estos bosques, donde los ciervos y alces que necesitaba para alimentar a su familia estaban tan alerta a tales señales como cualquier contrafrancotirador soviético. Había traído su rifle Mosin Nagant modelo 28-30, dotación del ejército finlandés de cerrojo, con 5 cartuchos en el cargador interno. No había traído mira telescópica. Había considerado las miras telescópicas y las rechazó por razones que eran enteramente prácticas. Una mira telescópica requería que el tirador levantara la cabeza más alto sobre la nieve para lograr el alivio ocular adecuado. El lente de una mira telescópica captaba la luz y la reflejaba, anunciando una posición a cualquiera que estuviera observando. Las miras de hierro mantenían el perfil del tirador más bajo, eliminaban el problema del reflejo y, a las distancias en las que Häyhä pretendía entablar combate, las eran totalmente adecuadas para un hombre que había estado disparando en estos bosques desde que tenía 9 años. Se instaló en su posición, reguló su respiración y esperó la luz. Detrás de él, 450.000 soldados soviéticos ya estaban cruzando la frontera finlandesa, en un frente que se extendía desde el Océano Ártico hasta el Golfo de Finlandia. Stalin había prometido a sus generales que Finlandia sería conquistada en 12 días. El calendario en la pared del cuartel general del Frente Noroccidental Soviético marcaba el 30 de noviembre de 1939. Simo Häyhä tenía 98 días de trabajo por delante. Ninguno de esos días sería fácil. Todos ellos serían letales. Y cuando esos 98 días terminaran, el hombre que yacía en la nieve en el río Kola habría matado a más soldados enemigos que cualquier combatiente individual en la historia registrada de la guerra. Para entender cómo esto fue posible, hay que entender el paisaje que formó a Simo Häyhä, mucho antes de que cualquier guerra le diera una razón para usar lo que éste le había enseñado. Nació el 17 de diciembre de 1905 en el municipio de Rautjärvi, una comunidad en el extremo sureste de Finlandia, presionada contra la frontera con Rusia, en una región de densos bosques boreales, afloramientos de granito, lagos congelados y un terreno tan particular en sus desafíos y tan exigente en sus requerimientos que las personas que vivían allí desarrollaron capacidades que a los extraños les resultaba difícil de creer. Los bosques de esta región no eran decorativos. Eran la fuente de combustible, alimento, material de construcción e ingresos para familias que no tenían margen para la ineficiencia. Juho Häyhä, el padre de Simo, era granjero y hombre de bosque en todo el sentido de ambas palabras. Un hombre que entendía que la supervivencia requería un conocimiento absoluto del entorno y una economía absoluta del esfuerzo. Tenía 5 hijos. La familia criaba ganado,
Cultivaba lo que podía de un suelo que los combatía cada temporada con su acidez y sus piedras, y se movía a través del bosque circundante con la precisión silenciosa de personas que lo habían estado conociendo por generaciones. Simo comenzó a cazar a los 9 años, no por deporte ni por recreación, sino porque la familia necesitaba lo que el bosque proveía. Aprendió a disparar un rifle a distancias que habrían sido consideradas extraordinarias en cualquier contexto, pero él no pensaba en ello como algo extraordinario. Pensaba en ello como algo necesario. Cada cartucho costaba dinero. Cada disparo fallado era una comida que no llegaba. La disciplina de precisión que desarrolló no fue producto de la ambición o del instinto competitivo. Fue el producto de la economía. Un niño que no puede permitirse fallar, no falla. A principios de su adolescencia ya era reconocido como uno de los mejores tiradores en una región poblada por tiradores excepcionalmente buenos. Un lugar donde la puntería no era un deporte, sino una habilidad de supervivencia. Donde prácticamente cada varón mayor de 12 años podía dar en un blanco a 300 metros con un rifle de cerrojo, porque la mesa de su familia a veces había dependido de ello. Creció hasta una estatura de 1,60 m y un peso de aproximadamente 45 kilos, pequeño incluso para los estándares de su comunidad, con la economía física nervuda y densa de los hombres que realizan trabajos duros en climas fríos y no cargan con ningún peso que no necesiten. Era reservado, era metódico. Era, según todos los relatos de las personas que lo conocieron antes de la guerra, totalmente común en todos los sentidos excepto en uno. Podía disparar con una consistencia y una precisión que incluso los cazadores finlandeses experimentados encontraban difícil de explicar. Completó su servicio militar finlandés obligatorio entre 1925 y 1927, siendo sirviendo con distinción y recibiendo calificaciones en puntería que sus oficiales al mando anotaron en sus registros, pero que él mismo nunca mencionó. Regresó a la granja, se unió a la Guardia Civil finlandesa, la organización de defensa voluntaria que realizaba maniobras en los bosques y se entrenaba en los mismos paisajes donde sus miembros habían crecido, y continuó acumulando honores de puntería que guardaba en una caja y no exhibía. Su unidad de la Guardia Civil se entrenaba con seriedad militar. Finlandia, en la década de 1930, era una nación que entendía su realidad geográfica con perfecta claridad. Compartía una frontera de 1,300 kilómetros con la Unión Soviética. Ese había sido parte del Imperio Ruso hasta 1917 y había logrado su independencia en el caos de la Revolución Rusa, en un momento en que el nuevo gobierno soviético estaba demasiado distraído para impedirlo. Los finlandeses sabían que esta independencia era geográficamente precaria. La ciudad soviética de Leningrado, rebautizada desde Petrogrado, a su vez rebautizada desde San Petersburgo, se encontraba a 32 kilómetros de la frontera finlandesa. Los planificadores militares soviéticos habían estado notando esta proximidad en sus evaluaciones estratégicas desde la década de 1920. Los planificadores de defensa finlandeses habían estado notando el interés estratégico soviético en el territorio finlandés durante el mismo tiempo. La Guardia Civil se entrenaba en consecuencia, no como una organización de aficionados, sino como una verdadera fuerza militar de reserva que se tomaba su misión en serio porque sus miembros entendían que la misión no era teórica. Cuando Haija se entrenaba con la Guardia Civil en los bosques alrededor de Raucherby durante la década de 1930, no se estaba preparando para una posibilidad abstracta. Se estaba preparando para algo que los hombres que estudiaban mapas e historia militar y el comportamiento político soviético podían ver acumulándose en el horizonte con una claridad lenta e inconfundible. La crisis llegó en octubre de 1939, cuando los diplomáticos soviéticos convocaron a los representantes finlandeses a Moscú y presentaron lo que describieron como peticiones territoriales. Stalin quería que Finlandia cediera una franja del istmo de Karelia al sur de Viipuri, varias islas en el Golfo de Finlandia, era la península de Hanko para una base naval soviética y partes de la Laponia finlandesa cerca de Petsamo. A cambio, Finlandia recibiría una pieza de territorio soviético en Karelia más grande, pero económicamente menos valiosa. Los soviéticos plantearon esto como una necesidad de seguridad,
Leningrado estaba demasiado cerca de la frontera finlandesa, argumentaban. Una potencia hostil que controlara el territorio finlandés podría bombardear la ciudad desde suelo finlandés. Los negociadores finlandeses, encabezados por Juho Kusti Paasikivi, un político conservador que entendía claramente las intenciones soviéticas y creía que Finlandia debía hacer concesiones significativas para evitar la guerra, regresaron a Helsinki y presentaron las demandas al gobierno finlandés. El gobierno se negó, no por arrogancia ni por falta de comprensión de las matemáticas militares. El gobierno finlandés se negó porque aceptar las demandas soviéticas habría dejado a Finlandia en una posición de vulnerabilidad estratégica permanente, con sus defensas destrozadas, sus vías fluviales clave controladas por bases soviéticas y su independencia reducida a una formalidad que podría ser revocada siempre que Moscú decidiera que el momento era conveniente. La negativa no fue temeraria. Fue una decisión calculada por hombres que entendían que aceptar las demandas significaría perder Finlandia lentamente, en lugar de luchar por ella de inmediato, y que creían, no sin razón dada la evidencia del desempeño militar soviético en otras operaciones recientes, de que Finlandia podría ser capaz de hacer que el precio de la conquista fuera lo suficientemente alto como para importar. El 26 de noviembre de 1939, la artillería soviética disparó varios proyectiles contra la aldea soviética de Mainila, cerca de la frontera finlandesa, y los portavoces soviéticos culparon a Finlandia. El bombardeo de Mainila fue una fabricación, un pretexto, y la inteligencia militar finlandesa supo que era una fabricación en cuestión de horas. 4 días después, 450,000 soldados soviéticos cruzaron la frontera. El plan estratégico que los comandantes soviéticos habían desarrollado para la conquista de Finlandia reflejaba la confianza de una fuerza que nunca había estudiado seriamente a su oponente. El plan exigía ataques simultáneos a lo largo de múltiples ejes. El esfuerzo principal a través del Istmo de Karelia hacia Viipuri y Helsinki, con ataques secundarios a través de la parte estrecha de Finlandia destinados a cortar el país por la mitad, y ataques en el norte destinados a tomar el puerto ártico de Petsamo y las minas de níquel cerca de Sala. El cronograma del plan era de 12 días para los objetivos principales, con la capitulación total de Finlandia esperada para Navidad. Este cronograma se basaba en una evaluación de la capacidad militar finlandesa que reflejaba no un análisis de inteligencia, sino presión política. Stalin había dicho a sus generales que quería que Finlandia fuera conquistada rápidamente y sus generales le habían dicho lo que él quería oír. El ejército finlandés, al estallar la guerra, consistía en aproximadamente 300,000 hombres en 9 divisiones y varias unidades independientes, apoyados por 30 tanques, la mayoría de ellos ligeros y obsoletos, y 130 aviones de calidad mixta. Contra esta fuerza, el Frente Noroccidental Soviético desplegó inicialmente 21 divisiones con más de 6,000 tanques y 3,800 aviones, con más divisiones en reserva. La desproporción numérica no era simplemente grande, era de un orden de magnitud completamente diferente. Los planificadores finlandeses, al observar estas cifras, entendieron que una defensa convencional era imposible. Finlandia no podía igualar la potencia de fuego soviética ni el número de sus efectivos. Lo que Finlandia sí podía hacer era utilizar el terreno, la temperatura, la oscuridad y las habilidades particulares de hombres que habían crecido en este paisaje, para hacer que la aritmética de la conquista les costara a los soviéticos mucho más de lo que cualquier cálculo racional sugería que deberían pagar. La línea Mannerheim, a través del Istmo de Karelia, proporcionaba la posición defensiva principal, una serie de búnkeres de hormigón, obstáculos antitanque y posiciones de combate preparadas que Carl Gustaf Emil Mannerheim, el comandante en jefe finlandés, había pasado años construyendo con los limitados recursos disponibles. Detrás de la línea Mannerheim, las posiciones de reserva finlandesas y el terreno mismo harían el resto. Pero la línea Mannerheim cubría solo el Istmo de Karelia. Más al norte, donde el bosque era más espeso y los caminos menos numerosos, y el terreno aún más hostil para las grandes formaciones mecanizadas, la defensa finlandesa dependía de unidades más pequeñas que operaban con extrema flexibilidad táctica en paisajes que conocían íntimamente. Dependía de hombres como Simo Häyhä. Fue movilizado con su unidad
la sexta compañía del 34º Regimiento de Infantería, el 10 de octubre de 1939, 3 semanas antes de que expirara el ultimátum soviético y 7 semanas antes de que comenzara la invasión. Su regimiento fue asignado a la defensa del sector del río Kola, un frente de 32 kilómetros en el área entre el lago Ládoga y la línea Mannerheim propiamente dicha, donde el terreno consistía en un denso bosque mixto interrumpido por pantanos congelados, pequeños lagos y el propio río Kola, una vía fluvial modesta que en invierno proporcionaba una línea defensiva de valor físico limitado, pero de gran valor psicológico. Las fuerzas finlandesas que defendían este sector estaban muy dispersas. El 34º Regimiento de Infantería tenía aproximadamente 4.000 hombres para defender 32 kilómetros de frente contra fuerzas soviéticas que eventualmente incluirían varias divisiones completas. Las matemáticas de esta asignación defensiva eran, según cualquier cálculo militar convencional, imposibles. El general de división Hägglund, el comandante finlandés responsable del sector, emitió una orden que reconocía la imposibilidad pero se negaba a aceptarla. Kola debe resistir. 3 palabras que se convirtieron en la declaración definitoria de la resistencia finlandesa en ese sector. Heija tomó su posición en la nieve y comenzó su trabajo. Su primera baja confirmada se produjo el 1 de diciembre de 1939, su segundo día en posición. Al final de su primera semana, los registros del ejército finlandés indican que había matado a aproximadamente 25 soldados soviéticos. El ritmo no disminuyó, se aceleró. Su método era el producto de los conocimientos acumulados durante toda una vida, aplicados a un problema táctico específico con la eficiencia sistemática de un artesano que ha pasado décadas dominando sus herramientas. Se levantaba antes del amanecer, comía una comida modesta, limpiaba su rifle con el cuidado obsesivo de un hombre que entendía que a menos 40 grados un mecanismo de cerrojo mal mantenido no era simplemente un mal funcionamiento, sino una sentencia de muerte, y se trasladaba a su posición de tiro en la oscuridad. La selección de las posiciones de tiro era en sí misma una forma de arte que había perfeccionado durante décadas de caza. Consideraba el ángulo del bajo sol invernal a lo largo del día, asegurándose de que la luz no se reflejara en el cañón de su rifle o en la superficie de sus miras de hierro, sin aumento en momentos críticos. Estudiaba el fondo contra el cual su silueta vestida de blanco sería visible para cualquier observador, eligiendo posiciones donde la textura y el color del fondo coincidieran con su camuflaje. Evaluaba las líneas de visión en múltiples direcciones, identificando no solo su campo de tiro principal, sino también las rutas de escape que usaría si su posición fuera identificada. Consideraba el comportamiento del sonido en el aire congelado, entendiendo que el chasquido de su rifle produciría ecos y reverberaciones de maneras que harían que la localización precisa por parte de los observadores enemigos fuera extremadamente difícil. Había estado cazando en bosques, donde la disciplina de ruido era esencial para el éxito desde la infancia, y los hábitos de un cazador se trasladaron con él al contexto militar sin requerir una traducción consciente. Una vez en posición, se quedaba quieto. Esta no era una quietud ordinaria, era la inmovilidad absoluta de un hombre que había pasado décadas aprendiendo que el más mínimo movimiento en un bosque invernal delataba su presencia tanto a la presa como al depredador. Permanecía en temperaturas que mataban a los hombres descuidados y permanecía allí sin comer, sin beber, sin levantarse, sin ningún movimiento innecesario, durante horas seguidas. Mantenía nieve en la boca durante todo el día, reemplazándola a medida que se derretía, manteniendo el frío en su cavidad bucal para evitar las nubes de aliento visibles que habrían revelado su posición a cualquier observador soviético que vigilara con binoculares desde la línea de árboles a través del suelo congelado. Cuando un soldado soviético entraba en el sector de sus miras de hierro, a una distancia que él juzgaba apropiada, disparaba una vez. El disparo era certero. Luego se movía. Nunca disparaba 2 veces desde la misma posición. Nunca establecía un patrón que los observadores soviéticos pudieran usar para triangular su ubicación. Entendía con el instinto de un depredador que la previsibilidad era la única vulnerabilidad que no podía permitirse. Las bajas se acumulaban con un ritmo que era desde un punto de vista estadístico, casi mecánico en su consistencia.
Los registros del ejército finlandés que los historiadores han estudiado extensamente en las décadas transcurridas desde la guerra documentan un mínimo de 500 bajas confirmadas por francotirador por parte de Heihe durante el periodo de 98 días de su servicio activo, desde el 1 de diciembre de 1939 hasta el 6 de marzo de 1940. Esta cifra representa solo bajas confirmadas, verificadas a través de registros de unidad y testimonios corroborantes, y excluye específicamente las bajas realizadas con su arma secundaria, un subfusil Suomi Cape-31 que portaba para combates a corta distancia y que utilizó con letal eficacia en múltiples ocasiones cuando la infantería soviética entraba en sus inmediaciones. Algunos historiadores militares finlandeses, al examinar la totalidad de la evidencia documental, sugieren una cifra mayor cuando se consideran todas las fuentes. Incluso aceptando el recuento mínimo confirmado de 500, las implicaciones matemáticas eran asombrosas. Un promedio de más de 5 bajas confirmadas por día, todos los días, durante más de 3 meses, sin un solo día de descanso, en condiciones que habrían derrotado la resistencia física y psicológica de soldados ordinarios en pocos días. Las exigencias físicas por sí solas eran extraordinarias. Heihe yacía inmóvil en temperaturas de menos 20 a menos 40 grados centígrados durante horas seguidas, expuesto a un frío que a esas intensidades mata no de forma dramática sino lenta, a través de la falla progresiva de la termorregulación, a través del entumecimiento de las extremidades que son también instrumentos de precisión, a través de la acumulación de fatiga en músculos que deben permanecer contraídos isométricamente para mantener la quietud que requiere el ocultamiento. Desarrolló prácticas específicas para abordar cada uno de estos desafíos. Sabía, por décadas de caza, exactamente cómo mantener el flujo sanguíneo en los dedos que necesitaban operar un mecanismo de cerrojo con precisión, incluso después de horas de inmovilidad. Sabía cómo gestionar su temperatura corporal central mediante la superposición de capas de ropa, de manera que permitiera un aislamiento adecuado, sin el volumen que habría comprometido su capacidad para lograr la posición de tiro boca abajo que requería. Conocía, en el detalle físico más íntimo, exactamente dónde estaba el límite entre la resistencia y el punto en el que su rendimiento comenzaría a degradarse, y así gestionó sus condiciones para mantenerse en el lado productivo de ese límite durante cada día de combate. La respuesta soviética a la muerte blanca evolucionó a través de etapas que los historiadores militares estudian ahora como un ejemplo de libro de texto de las dificultades que la guerra asimétrica crea para las fuerzas convencionales. La primera etapa fue la confusión. En los primeros días de diciembre de 1939, los comandantes de las unidades soviéticas en el sector de Kola comenzaron a recibir informes de bajas que no tenían sentido táctico. Pequeñas unidades estaban siendo diezmadas por disparos individuales de un tirador cuya posición no podía ser identificada. Los oficiales, que estaban obligados a ponerse de pie y dirigir a sus hombres, morían a ritmos que interrumpían el mando y el control a nivel de pelotón y compañía. Los informes describían a un francotirador de una precisión extraordinaria que operaba desde posiciones que parecían cambiar entre combates, sin dejar rastro que permitiera a la artillería o a los equipos de contrafrancotiradores fijarlo como objetivo. La inteligencia soviética categorizó inicialmente estos informes como evidencia de un pequeño grupo de francotiradores finlandeses trabajando en coordinación, porque la alternativa, que un solo individuo estuviera produciendo este nivel de desgaste, parecía estadísticamente inverosímil. La segunda etapa fue la alarma. A mediados de diciembre, cuando el recuento de bajas atribuibles al desconocido francotirador finlandés en el sector de Kola había aumentado a más de 100 confirmadas, los comandantes soviéticos solicitaron equipos de contrafrancotiradores especialistas. Estos no eran soldados ordinarios, eran tiradores experimentados, hombres que entendían el ocultamiento, el arte del rastreo y la dinámica psicológica particular de cazar a otro cazador, entrenados específicamente para la tarea de localizar y eliminar francotiradores enemigos en terrenos boscosos e invernales. Fueron enviados al sector de Kola con órdenes específicas de encontrar a la muerte blanca. No fueron ellos quienes lo encontraron. Desaparecieron sin producir ningún resultado confirmado, y su fracaso se sumó a la creciente convicción soviética de que estaban tratando con algo fuera de su experiencia operativa. Se empleó la artillería,
apuntando a las áreas generales desde las que se habían originado los disparos, nivelando secciones de bosque que los comandantes soviéticos creían que podrían contener las posiciones de tiro de Geija. Él nunca estuvo en una posición el tiempo suficiente para que la observación de artillería se completara con precisión y se dirigiera el fuego. Para cuando los proyectiles de la artillería soviética llegaban a un lugar determinado, él ya se había movido. El enfoque de análisis de patrones que intentó la inteligencia soviética, estudiando las ubicaciones de las bajas para identificar probables posiciones de tiro futuras, fracasó porque Geija no tenía más patrón que la salida diaria de la línea finlandesa y el regreso nocturno, y entre esos dos puntos fijos, sus movimientos se regían enteramente por una evaluación táctica en tiempo real que no podía predecirse a partir de datos históricos. La tercera etapa fue la desesperación. En enero de 1940, con el recuento de bajas confirmadas superando las 200 y las operaciones soviéticas en el sector de Koyaya, cada vez más condicionadas por la necesidad de dar cuenta de una amenaza que no podía ser localizada ni neutralizada, los comandantes soviéticos intensificaron sus contramedidas hasta un extremo que ilustraba cuán completamente Geija había trastornado su pensamiento operativo. Se llevaron a cabo barridos de bosque con la fuerza de compañías enteras para encontrar su posición, lo que consumió una cantidad significativa de mano de obra y no produjo ningún resultado, excepto bajas finlandesas adicionales por las emboscadas de pequeñas unidades que estos barridos inevitablemente encontraban. Se desplegaron unidades de operaciones especiales con órdenes centradas específicamente en la muerte blanca. Ninguna tuvo éxito. La dimensión psicológica de estos fracasos fue tan significativa como la operativa. Los soldados soviéticos en el sector de Koyá, que sabían que un francotirador de este calibre estaba operando en su área, no se comportaban de forma racional. Y el comportamiento racional es la base de las operaciones militares eficaces. Los hombres se movían de forma diferente cuando sabían que la muerte blanca podía estar observando. Mantenían la cabeza bajo cubierta en momentos en que una labor de soldado eficaz requería que observaran y dirigieran. Rechazaban posiciones expuestas que la necesidad táctica les obligaba a ocupar. Vacilaban en coyunturas críticas, cuando la vacilación era la respuesta más peligrosa posible. Los oficiales subalternos que lideran desde el frente en cualquier organización militar eficaz y que, por tanto, deben aceptar una exposición que sus hombres no tienen, empezaron a morir a ritmos que afectaron la continuidad institucional de las formaciones soviéticas en el sector. Una unidad que pierde a sus oficiales subalternos más rápido de lo que puede reemplazarlos es una unidad cuya coherencia táctica se degrada de formas que ninguna cantidad de mano de obra adicional puede compensar totalmente. El sector de Koyá, que los planificadores soviéticos habían calculado que caería en cuestión de días, no había caído a finales de diciembre, no había caído a finales de enero. No caería durante la totalidad de la guerra de invierno, y entre las razones por las que resistió, a un hombre con miras de hierro y los conocimientos de toda una vida en el bosque, fue un factor irreductible. La guerra de invierno en general, que se desarrollaba alrededor del rincón particular de Geija, estaba produciendo simultáneamente uno de los reveses militares más dramáticos del siglo XX. La ofensiva inicial soviética se había colapsado en prácticamente todos los ejes en las 2 primeras semanas, pero no por la fuerza finlandesa en el sentido militar convencional. Las fuerzas finlandesas eran demasiado pequeñas, estaban demasiado poco equipadas y tenían reservas demasiado limitadas para derrotar al ejército rojo en cualquier enfrentamiento que se asemejara a una batalla convencional. Lo que hicieron en su lugar fue utilizar el terreno y la temperatura para negar a los soviéticos las condiciones bajo las cuales la superioridad militar convencional podía ser decisiva. Las columnas soviéticas que avanzaban por los bosques finlandeses a través de las pocas carreteras que existían en ese paisaje fueron emboscadas repetidamente por tropas de esquí finlandesas que aparecían del bosque, golpeaban y desaparecían de nuevo en él, antes de que las fuerzas soviéticas pudieran organizar una respuesta eficaz. Los soldados finlandeses se movían en esquís por terrenos que las tropas soviéticas, la mayoría procedentes del centro de Rusia o de Ucrania, consideraban esencialmente intransitables. Los tanques soviéticos que existían en el inventario del Ejército Rojo en grandes cantidades y que deberían haber sido decisivos,
Sí, fueron separados de su apoyo de infantería en carreteras forestales demasiado estrechas para operaciones de armas combinadas y destruidos por equipos antitanque finlandeses que habían pasado años entrenándose para este escenario exacto, en este terreno exacto. La temperatura, que los logísticos soviéticos presumiblemente habían tenido en cuenta en su planificación, resultó estar más allá de la capacidad de los sistemas de suministro soviéticos para abordarla en la práctica. Los soldados morían congelados en sus vehículos cuando se acababa el combustible y los motores dejaban de proporcionar calor. Los proyectiles de artillería no detonaban debido al frío extremo. Los lubricantes, diseñados para las condiciones invernales europeas, se solidificaban a las temperaturas finlandesas y dejaban inmovilizados armas y vehículos. La disfunción organizativa fue catastrófica. En Suomussalmi, en diciembre de 1939 y enero de 1940, las fuerzas finlandesas al mando del coronel Hjalmar Siilasvuo cercaron y destruyeron las divisiones soviéticas 44 y 163 en combates que dejaron aproximadamente 27.000 soldados soviéticos muertos y vastas cantidades de equipo destruido o abandonado en el bosque. En la carretera de Rate, la ruta de suministro de estas divisiones atrapadas, las fuerzas finlandesas destruyeron una columna de vehículos, hombres, artillería y caballos que se extendía a lo largo de 30 kilómetros por el bosque. Sus restos estaban congelados para cuando terminó la batalla. Un monumento al fracaso catastrófico de la planificación soviética visible desde el aire durante semanas después de que terminaran los combates. Estas derrotas, observadas y reportadas por agregados militares de todas las grandes potencias, produjeron una reevaluación global de la capacidad militar soviética, que tuvo consecuencias significativas que se extendieron mucho más allá de Finlandia. Adolf Hitler, estudiando las pruebas de la Guerra de Invierno desde Berlín, concluyó que el Ejército Rojo era una institución hueca, cuyo núcleo profesional había sido destruido por las purgas de Stalin de 1937 a 1938, y que una invasión de la Unión Soviética podría llevarse a cabo antes de que su capacidad militar se recuperara. Esta conclusión, que la Guerra de Invierno parecía apoyar y que era errónea en aspectos críticos, acabaría contribuyendo a la muerte de decenas de millones de personas. Pero en noviembre de 1939, las pruebas que la apoyaban eran genuinas. El Ejército Rojo que invadió Finlandia no era, en varios aspectos importantes, una organización militar competente. Su alto mando había sido diezmado por las purgas políticas. Su doctrina era rígida y poco adecuada para las condiciones que encontró. Su logística era inadecuada. Sus soldados estaban a menudo poco preparados para el entorno específico del invierno finlandés. Estas eran debilidades reales, y Finlandia explotó cada una de ellas con la eficacia metódica de una nación que lucha por su existencia. Pero el Ejército Rojo aprendió. Lentamente, con un coste enorme en vidas humanas, la organización militar soviética que había tropezado en Finlandia en noviembre de 1939 comenzó a transformarse en algo más capaz a través del brutal proceso educativo de repetidos fracasos seguidos de análisis y de adaptación. Timoshenko sustituyó a Kirill Merezhkov como comandante del Frente Noroccidental en enero de 1940 e impuso inmediatamente el tipo de disciplina operativa de la que había carecido la ofensiva inicial. Las tropas soviéticas fueron reentrenadas en técnicas de guerra de invierno. Se impuso, en lugar de asumirse, la coordinación de armas combinadas entre infantería, tanques y artillería. La logística se reorganizó para funcionar en condiciones de frío extremo. La artillería pesada se concentró contra la línea Mannerheim en cantidades que las posiciones defensivas finlandesas no estaban diseñadas para absorber, y a principios de febrero de 1940, el bombardeo sostenido había empezado a agrietar lo que los defensores finlandeses creían que eran fortificaciones inexpugnables. Las pérdidas soviéticas siguieron siendo asombrosas para cualquier contabilidad normal, pero Timoshenko estaba dispuesto a aceptar pérdidas que los comandantes finlandeses no podían igualar, porque la Unión Soviética tenía soldados, municiones y proyectiles de artillería en cantidades a las que Finlandia no podía aproximarse.
Las matemáticas fundamentales de la guerra siempre iban a favorecer al bando con 600,000 soldados y una producción industrial esencialmente ilimitada, siempre que esos soldados y esa producción se aplicaran con la competencia suficiente. En febrero se había alcanzado esa competencia. La línea Mannerheim se estaba rompiendo. Las unidades de reserva finlandesas se consumían más rápido de lo que podían ser reemplazadas. El gobierno finlandés empezó a considerar las condiciones bajo las cuales sería posible una paz negociada. En el sector de Kolla, Häyhä continuó su trabajo durante todo el mes de febrero mientras la situación estratégica se deterioraba. Las fuerzas soviéticas a las que se enfrentaba habían abandonado por completo. A estas alturas, cualquier ilusión de que las operaciones tácticas normales fueran posibles mientras la muerte blanca estuviera activa. El movimiento en el sector durante las horas de luz se había vuelto efectivamente suicida para cualquier soldado soviético individual que se expusiera en un claro o en el borde de la línea de árboles. Y si los comandantes soviéticos que coordinaban los ataques en el sector de Kolla tenían que contar con la certeza de que cualquier oficial que se pusiera de pie para observar y dirigir sería blanco de disparos en cuestión de segundos. El efecto psicológico en los soldados soviéticos que habían sobrevivido lo suficiente en el sector como para comprender a qué se enfrentaban era una forma de estrés de combate que tanto los observadores médicos finlandeses como los relatos soviéticos de la posguerra documentan. No era el miedo ordinario a la batalla, que los soldados de todos los ejércitos aprenden a gestionar mediante el entrenamiento, la cohesión de la unidad y las normas de comportamiento de la cultura militar. Era algo más específico y más difícil de gestionar, el conocimiento de que en algún lugar de la línea de árboles, ya en un individuo específico que no podía ser encontrado y no podía ser detenido estaba observando, y que cuando decidiera disparar, el tiro sería preciso. Este conocimiento no produce el estado de alerta generalizado de la preparación para el combate. Produce un pavor concentrado y absorbente que degrada la función cognitiva necesaria para las operaciones militares eficaces. Los soldados soviéticos en el sector de Kola no tenían simplemente miedo a que les dispararan, tenían miedo a ser seleccionados. La distinción importa porque la segunda forma de miedo es más paralizante que la primera, y porque ninguna cantidad de entrenamiento de la unidad o de presión del mando puede suprimirla por completo, una vez que ha echado raíces en una formación que ha visto caer a suficientes de sus miembros ante un único oponente localizable. Los enfrentamientos específicos de este periodo están documentados en los registros del ejército finlandés con la misma precisión clínica que caracteriza el mantenimiento de registros militares en todos los ejércitos competentes, y estos registros proporcionan un retrato de consistencia operativa que es casi más notable por su falta de dramatismo que por su escala. En los días en que el clima permitía la visibilidad, Häyhä disparaba. El recuento avanzaba. En los días en que las fuertes nevadas reducían la visibilidad por debajo de su rango efectivo, permanecía en posición, observaba y se preparaba para el día siguiente. No se le conoció expresión de frustración, entusiasmo, miedo o cualquier emoción que sus compañeros pudieran identificar. Comía cuando regresaba a la línea finlandesa, limpiaba su rifle, dormía. Se levantaba antes del amanecer y regresaba a su posición. La sencillez de esta rutina, mantenida con absoluta consistencia a lo largo de 98 días de combate en condiciones que habrían quebrado a hombres comunes en semanas, era en sí misma una forma de capacidad extraordinaria que sus contemporáneos notaron y que los psicólogos militares que estudiaron su caso décadas después han encontrado difícil de explicar por completo. La literatura sobre el estrés de combate y sus efectos en el rendimiento humano es extensa y es esencialmente unánime en un punto. La exposición prolongada al combate degrada el rendimiento en todos los soldados, en formas que son medibles y que se acumulan con el tiempo independientemente de la capacidad inicial o el entrenamiento. El hecho de que el rendimiento de Häyhä no se degradara de forma medible durante 3 meses de combate diario, en condiciones de extrema dificultad física, mientras mantenía un ritmo de actividad letal sin precedentes y que lo convertía en el objetivo específico de esfuerzos enemigos organizados para matarlo, sugiere una arquitectura psicológica que era tan inusual como su puntería.
Sus armas merecen un examen cuidadoso porque fueron fundamentales para su método y porque las decisiones que tomó sobre ellas fueron más sofisticadas de lo que podrían parecer inicialmente. El rifle Mosin Nagant modelo 28-30 que portaba era la variante militar finlandesa estándar de un arma de cerrojo de diseño ruso que había estado en servicio en varias formas desde 1891. El ejército finlandés había modificado el diseño original ruso de varias maneras significativas que mejoraron su precisión y fiabilidad. El cañón se fabricaba con tolerancias más estrechas que la versión soviética. El mecanismo del gatillo se perfeccionó para proporcionar una ruptura más limpia. La culata se rediseñó para adaptarse a los soldados finlandeses de forma más ergonómica. El resultado fue un rifle que los tiradores finlandeses consideraban significativamente más preciso que la versión soviética del mismo diseño, y en manos de un hombre que había estado disparando desde la infancia y que había competido con éxito a nivel nacional en puntería. Su alcance efectivo en las condiciones invernales de Finlandia estaba muy por encima de sus especificaciones militares nominales. Su elección de miras de hierro sobre ópticas telescópicas fue, como se mencionó anteriormente, una decisión táctica más que una limitación. En las distancias en las que solía entablar combate, que los registros del ejército finlandés y sus propias declaraciones de posguerra sugieren que promediaban entre 200 y 400 metros, un tirador experto con miras de hierro podía lograr impactos consistentes al primer disparo, y las ventajas tácticas de un perfil más bajo y la ausencia de reflejos de la mira superaban cualquier ventaja de precisión que el telescopio pudiera haber proporcionado. Su arma secundaria, el subfusil Suomi Cape-31, era un instrumento totalmente diferente para circunstancias totalmente diferentes. De diseño y producción finlandeses, el Cape-31 fue uno de los mejores subfusiles de la Segunda Guerra Mundial, y fiable en el frío extremo de formas que muchos diseños de la competencia no lo eran, con un cargador de tambor de 71 cartuchos que proporcionaba una potencia de fuego sostenida a corta distancia. Hai-ha lo llevaba para enfrentamientos donde la infantería soviética penetraba lo suficientemente cerca de su posición como para que un rifle de cerrojo fuera la herramienta equivocada, y lo utilizaba con la misma eficacia decisiva que caracterizaba todo lo demás que hacía en combate. Los registros del ejército finlandés atribuyen bajas confirmadas adicionales al Cape-31 más allá de las 500 bajas con rifle, aunque la cifra exacta está menos documentada con precisión. La munición que utilizaba Hai-ha también merece una atención específica, porque era una variable que controlaba con su precisión característica. La munición de dotación militar finlandesa para el Mosin Nagant se fabricaba bajo estándares que el ejército finlandés había establecido específicamente para sus rifles modificados, y en el frío extremo se comportaba de forma diferente a como lo hacía a temperaturas normales. La pólvora se quemaba de forma ligeramente distinta. La bala viajaba a través de un aire que era significativamente más denso que el aire a temperatura normal, lo que afectaba la trayectoria de formas que se acumulaban a mayores distancias. Hai-ha había pasado inviernos cazando en estos bosques y entendía estas variables no como abstracciones matemáticas, sino como realidades prácticas observadas para las que había pasado años aprendiendo a compensar. Sabía, por experiencia más que por cálculo, por cuánto ajustar su punto de mira a diversas distancias y temperaturas para lograr el resultado que requería. Este conocimiento no podría haber sido adquirido rápidamente por un soldado desplegado en Finlandia desde un clima diferente. Fue el producto de décadas de disparos en estas condiciones específicas, y era tan parte de su capacidad de combate como su rifle, su camuflaje o su quietud. A finales de febrero de 1940, los comandantes militares finlandeses estaban llevando a cabo las negociaciones políticas que finalmente producirían el Tratado de Paz de Moscú, mientras sus fuerzas mantenían sus posiciones con todo lo que tenían disponible. El sector de Kollae resistió, mantenido por una combinación de habilidad táctica finlandesa, terreno defensivo y la interrupción acumulada de las operaciones soviéticas que Hai-ha había producido a lo largo de 3 meses de muertes diarias. Haglund, el comandante finlandés que había ordenado que Kolla resistiera, había sido reivindicado,
aunque el coste había sido inmenso. Las bajas finlandesas en el sector fueron significativas. Los hombres que defendían Kola habían luchado bajo condiciones de presión sostenida, refuerzos limitados y penurias físicas que estiraron los límites de la resistencia humana. Habían resistido porque eran buenos soldados defendiendo un terreno familiar, con una habilidad y determinación que los planificadores soviéticos no habían tenido en cuenta adecuadamente. También resistieron porque durante 98 días, un hombre en la nieve había hecho que las matemáticas del ataque soviético en el sector fueran consistentemente más costosas de lo que los comandantes soviéticos podían sostener sin una interrupción inaceptable de sus otros requerimientos operativos. El 6 de marzo de 1940, Simo Häyhä se movía por una sección del sector de Kola cuando un soldado soviético, disparando en su dirección general en condiciones que sugieren que el tirador pudo no haber tenido una identificación clara del objetivo, envió una bala que impactó a Häyhä en la parte inferior de la mandíbula izquierda. Los detalles médicos documentados en los registros del ejército finlandés son precisos y brutales. La bala entró por debajo del pómulo, atravesó la mandíbula y salió llevándose una parte significativa de la mandíbula izquierda y una cantidad de tejido blando. La herida era catastrófica según cualquier evaluación ordinaria. Sus compañeros lo encontraron en el suelo, inconsciente, con el rostro destrozado, y lo llevaron de vuelta a la línea finlandesa esperando que no sobreviviera al traslado a un hospital de campaña. Sobrevivió al traslado, sobrevivió al hospital de campaña. Sobrevivió a múltiples procedimientos quirúrgicos realizados por médicos militares finlandeses durante los días siguientes. Recuperó el conocimiento el 13 de marzo de 1940, el día en que se firmó el Tratado de Paz de Moscú y la Guerra de Invierno terminó oficialmente. Su primera pregunta, según las enfermeras presentes, fue sobre el resultado de la batalla. Se le dijo que Finlandia había sobrevivido, aunque a un coste territorial significativo. Aceptó esta información y pidió comida. El Tratado de Paz de Moscú, que puso fin a la Guerra de Invierno, obligó a Finlandia a ceder aproximadamente el 11% de su territorio de preguerra a la Unión Soviética, incluyendo todo el istmo de Karelia con su ciudad más grande, Viipuri, porciones significativas de la costa del lago Ladoga y un arrendamiento de 30 años de la península de Hanko para una base naval soviética. Aproximadamente 410,000 ciudadanos finlandeses que vivían en los territorios cedidos fueron reubicados en la Finlandia propiamente dicha, el mayor desplazamiento de población en la historia de Finlandia. Las pérdidas territoriales fueron dolorosas y estratégicamente significativas, pero Finlandia conservó su independencia, su gobierno, su sistema político y su existencia como nación soberana. Este resultado, de medido frente al objetivo soviético de conquista total que había sido la meta explícita de la invasión, fue una victoria estratégica finlandesa lograda a un coste que a los soviéticos les habría resultado difícil explicar a su propio pueblo si los medios de comunicación soviéticos hubieran operado con alguna transparencia. Las pérdidas soviéticas en la Guerra de Invierno siguen siendo debatidas por los historiadores. Los archivos soviéticos abiertos parcialmente después de la Guerra Fría sugieren un mínimo de 126,000 soldados muertos, con cientos de miles más de heridos, capturados o perdidos por el frío y las enfermedades. Las bajas finlandesas fueron de aproximadamente 25,000 muertos con un número similar de heridos. La desproporción, aproximadamente 5 muertos soviéticos por cada muerto finlandés, fue el producto del terreno, la temperatura, la habilidad táctica, el conocimiento finlandés del paisaje y el efecto acumulado de miles de pequeñas decisiones tomadas por soldados finlandeses que entendieron que la supervivencia requería la máxima explotación de cada ventaja que su entorno proporcionaba. Simo Häyhä fue la expresión individual más extrema de este principio, pero fue la expresión de algo que existía en toda la defensa finlandesa, no un fenómeno aislado. La reconstrucción médica del rostro de Häyhä fue un proceso largo llevado a cabo mediante múltiples procedimientos por cirujanos militares y civiles finlandeses. La cirugía de campo inicial estabilizó su condición. Las operaciones posteriores durante los meses siguientes trabajaron para restaurar la integridad estructural de su mandíbula y la apariencia de su rostro.
Los resultados fueron incompletos según cualquier estándar cosmético, y las fotografías de Heija, tomadas después de la guerra, muestran claramente la asimetría y los contornos alterados que la herida y la reconstrucción dejaron en su estela combinada. Fue alimentado a través de una sonda durante semanas. Experimentó la prolongada impotencia física que produce un traumatismo facial grave, incapaz de hablar con claridad, incapaz de comer normalmente, dependiente de la atención médica de formas que debieron ser particularmente difíciles para un hombre cuya vida adulta entera se había construido en torno a la autosuficiencia física y la capacidad. No habló públicamente de este periodo en términos que revelaran angustia psicológica. No era ese tipo de hombre. Fue ascendido a subteniente por el propio mariscal de campo Mannerheim personalmente, mientras aún estaba en el hospital, un honor que no tenía precedentes en la tradición militar finlandesa y que Mannerheim concedió específicamente porque el historial de servicio de Heija no tenía precedentes en la historia militar finlandesa. El ascenso fue el reconocimiento de Mannerheim de que lo que Heija había logrado estaba más allá de las categorías que el reconocimiento militar normal estaba diseñado para abordar. Regresó cuando su recuperación estuvo lo suficientemente avanzada a Rauchärvi. Cultivó la tierra, cazó alces en los mismos bosques donde había aprendido a disparar, donde había aprendido a moverse silenciosamente, donde había aprendido la quietud que el ejército soviético había descubierto a un coste enorme que no podía ser perturbada ni derrotada por contrafrancotiradores, de artillería o barridos militares organizados. Crió perros, principalmente Spitz finlandeses, una raza que encontraba compatible con su temperamento y su preferencia por una compañía que fuera directa en su comunicación. Concedió entrevistas ocasionales a periodistas e historiadores que lo buscaron a lo largo de las décadas, y estas entrevistas son notables por lo que revelan sobre el hombre a través de lo que eligió no decir. Nunca dramatizó su servicio en combate. Nunca expresó orgullo por el número de personas que había matado, ni tampoco expresó culpa o remordimiento. Cuando se le preguntaba directamente sobre su relación emocional con las muertes, respondía en términos que eran tan escuetos y tan literales que los entrevistadores a veces los encontraban insatisfactorios, al no entender que esa parquedad era en sí misma la respuesta. Había hecho lo que se suponía que debía hacer, lo mejor que pudo. Este era todo su marco moral y psicológico para la experiencia, y era, a su manera, un marco de una solidez extraordinaria. Había sido un soldado defendiendo a su país. Su país había sobrevivido. Él había hecho su trabajo. Esto era suficiente. Las elaboraciones que los periodistas querían, el sondeo de profundidad psicológica, el horror retrospectivo o la glorificación nostálgica, simplemente no estaban presentes en él, o si lo estaban, no tenía interés en ofrecérselos a extraños. Sí expresó en entrevistas una forma de satisfacción que trataba específicamente sobre el oficio más que sobre los resultados. Hablaba del Mosin Nagant como un artesano habla de una herramienta bien fabricada. Hablaba de las condiciones del tiro en invierno, de la gestión de la respiración y la temperatura corporal y del control del gatillo en el frío extremo, con el interés de un hombre que había resuelto problemas técnicos difíciles y había encontrado las soluciones elegantes. Hablaba sobre la selección de las posiciones de tiro con la precisión de alguien que había pensado cuidadosamente en un conjunto complejo de variables y había llegado a principios fiables. Estos eran los aspectos de su experiencia que estaba dispuesto a discutir en detalle, porque eran aspectos que no tenían nada que ver con muertes humanas individuales, y sí todo que ver con la aplicación de la habilidad y el conocimiento a un problema técnico. Que el problema técnico tuviera un recuento de cadáveres asociado no parecía alterar su carácter técnico en su mente, y esta compartimentación, ya fuera innata o lograda, fue presumiblemente parte de lo que le permitió funcionar al nivel que lo hizo sin la interrupción cognitiva y emocional que anula el rendimiento de individuos menos constituidos. Finlandia libró un segundo gran conflicto contra la Unión Soviética a partir de junio de 1941, la Guerra de Continuación, en la que Finlandia buscó recuperar los territorios perdidos en el Tratado de Paz de Moscú, alineándose tácticamente con la invasión de la Unión Soviética por parte de la Alemania nazi. Heija no sirvió en la Guerra de Continuación. Sus heridas de la Guerra de Invierno, aunque sobrevivibles,
le habían dejado limitaciones permanentes que impedían el servicio en primera línea. Permaneció en Finlandia cultivando y cazando. Y, sí, mientras la guerra continuaba a su alrededor hasta que el armisticio de septiembre de 1944 volvió a obligar a Finlandia a aceptar importantes concesiones territoriales. La guerra de continuación y sus complejidades políticas y éticas, particularmente la cuestión de la alineación finlandesa con la Alemania nazi, son parte del contexto histórico más amplio que cualquier relato completo de Finlandia en la Segunda Guerra Mundial debe abordar, pero no conciernen directamente a Heiha, que había completado su servicio en el primer conflicto y cuya contribución a la supervivencia finlandesa se había realizado enteramente en esos 98 días en el río Kolla. La granja en Rautjärvi continuó existiendo, continuó produciendo lo que la tierra permitía. Continuó siendo trabajada por un hombre con el rostro reconstruido y un historial que el ejército finlandés preservó en sus archivos y que los historiadores comenzaron a examinar en detalle en las décadas posteriores a la guerra. El historial militar que Heiha dejó atrás ha sido examinado por francotiradores, historiadores militares, tiradores deportivos, psicólogos y cualquier otra persona con interés en los límites exteriores del rendimiento humano en combate. Y las conclusiones que surgen de este examen son consistentes a través de diferentes marcos analíticos. Su recuento de bajas es el total individual de francotirador confirmado más alto en la historia registrada de la guerra. La siguiente cifra más cercana se atribuye generalmente a otros francotiradores finlandeses de la Guerra de Invierno, lo que refleja las condiciones específicas de ese conflicto, la combinación de tiradores finlandeses expertos, terreno de bosque denso y frío extremo que creó condiciones únicamente favorables para las operaciones de francotiradores. Pero ninguno de los otros francotiradores finlandeses de la Guerra de Invierno se acercó al total de Heiha, y la brecha entre su total y el siguiente más alto es lo suficientemente grande como para sugerir que su rendimiento no fue meramente el producto de condiciones favorables, sino de una capacidad individual operando a un nivel que las condiciones por sí solas no pueden explicar. Los historiadores militares soviéticos que escribieron después de la Guerra Fría, examinando sus propios registros de la Guerra de Invierno, han señalado sistemáticamente el sector de Kola como un área de inusual dificultad operativa, cuya explicación requería el reconocimiento del impacto individual de Heiha. Este reconocimiento, proveniente de los descendientes institucionales del ejército al que se había enfrentado, conlleva un peso específico. Es la confirmación del propio bando por parte del oponente, que es la forma más creíble de evaluación militar. Las reuniones de posguerra de veteranos finlandeses de la Guerra de Invierno, que ocurrieron en las décadas siguientes al conflicto, produjeron su propio testimonio sobre el lugar de Heiha dentro de la comunidad militar finlandesa. Sus compañeros de armas durante la guerra no lo conocían principalmente como una leyenda, sino como un colega, un hombre que comía en el mismo comedor, limpiaba su rifle en la misma zona, y que dormía en las mismas condiciones y, casualmente, mataba a más enemigos que cualquier otro en el sector. Los veteranos que lo conocieron lo describieron consistentemente en los mismos términos: reservado, fiable, técnicamente meticuloso, totalmente desprovisto del afecto dramático que la cultura popular suele asignar a los guerreros excepcionales. No era, según estos relatos, una persona aterradora de la manera en que su historial podría sugerir. Era un pequeño granjero que era muy bueno disparando, y que dio la casualidad que estaba disparando a personas que estaban invadiendo su país. La sencillez de esta autoconcepción, que sus propias palabras y las de quienes lo conocieron apoyan sistemáticamente, es quizás lo más interesante de él. La muerte blanca, como los soldados soviéticos llamaron a la fuerza que los estaba matando en el sector de Kola, era una figura mitológica, una entidad de capacidad e indestructibilidad sobrenatural, que existía en la imaginación de los hombres a los que cazaba y en los informes operativos de los comandantes que no podían detenerlo. El hombre detrás de esta figura era un granjero que se levantaba temprano, trabajaba con cuidado y se iba a casa cuando el trabajo estaba terminado. La fotografía que la mayoría de la gente ve cuando se menciona el nombre de Heiha fue tomada al final de su vida, décadas después de la guerra, después de las cirugías, después de las décadas de agricultura, caza de alces y cría de perros.
y de la acumulación silenciosa de los años que siguen a los eventos extraordinarios en las vidas ordinarias. Es pequeño. Su rostro lleva la evidencia de lo que el rifle soviético le hizo, la ligera asimetría, los contornos alterados, las marcas que el trauma severo y la reconstrucción imperfecta dejan permanentemente en el hueso y la piel. Su expresión en esta fotografía es la expresión de un hombre que no tiene nada que demostrar, nada de qué arrepentirse y nada que representar para la cámara. Se ve como lo que era, un granjero finlandés que había hecho algo notable en su juventud y luego había vuelto a ser un granjero finlandés durante las siguientes 6 décadas. Murió el 1 de abril de 2002, a la edad de 96 años, en el hospital de Hamina, habiendo sobrevivido a la mayoría de los hombres que habían intentado matarlo por más de medio siglo. Su cuerpo fue devuelto a Raucherby para su entierro. Los bosques en los que había crecido y cazado y luchado seguían allí, más viejos ahora, los árboles más altos, el paisaje cambiado en las formas incrementales en que los bosques cambian a lo largo de 6 décadas. El frío seguía llegando en noviembre. La nieve seguía cayendo silenciosa y espesa sobre el suelo, donde una vez yació inmóvil durante horas, manteniendo nieve en su boca para ocultar la evidencia de su respiración, esperando a que el próximo soldado soviético cruzara el sector de sus miras de hierro. El ejército soviético, que lo había bautizado como la Muerte Blanca, contaba entre sus comandantes, en el invierno de 1939 a 1940, con varios hombres que pasarían a liderarlo a través de las fases iniciales catastróficas de la invasión alemana en 1941 y finalmente hasta las victorias que pusieron fin a la guerra en 1945. Timoshenko dicen que asumió el mando del frente noroccidental en enero de 1940 y cambió el rumbo contra Finlandia. Pasaría a comandar las fuerzas soviéticas en los meses iniciales de Barbarroja. Zhukov, que no participó en la guerra de invierno, pero que observó cuidadosamente sus lecciones, se convertiría en el arquitecto de la victoria soviética en Stalingrado y finalmente de la toma de Berlín. Estos hombres y la institución a la que servían aprendieron de la guerra de invierno. Absorbió sus lecciones sobre armas combinadas, sobre logística invernal, sobre los requisitos operativos de luchar en terrenos y temperaturas extremas. El Ejército Rojo, que surgió de la Guerra de Invierno, era en varios aspectos importantes, más capaz que el que había entrado en ella, y las mejoras se compraron al coste de aproximadamente 126,000 soldados muertos, de cientos de miles más de heridos, y la vergüenza estratégica de ver a una nación de 4 millones de personas resistir la conquista por parte de una superpotencia durante 3 meses y medio. Entre las fuerzas que produjeron esta vergüenza, un granjero con un rifle de cerrojo y miras de hierro contribuyó con una parte que los historiadores militares finlandeses nunca han minimizado y que los historiadores militares soviéticos, al examinar sus propios registros, han encontrado imposible de ignorar. Hay una entrada específica en los registros operativos del Frente Noroccidental Soviético de febrero de 1940, desclasificados después de la Guerra Fría, que trata el problema de la muerte blanca en el sector de Kola. La entrada, escrita por un oficial de Estado Mayor cuyo nombre está tachado en la versión disponible para los historiadores, describe el impacto acumulado del francotirador finlandés en las operaciones soviéticas en el sector y concluye con una recomendación de que el problema se aborde mediante una operación específica de contrafrancotiradores, utilizando al mejor personal disponible. Una entrada posterior, aproximadamente 2 semanas después, señala que la operación de contrafrancotiradores no había logrado su objetivo. La muerte blanca seguía activa. Las entradas son burocráticas en su lenguaje, la prosa operativa seca del trabajo de Estado Mayor, y se requiere un acto de imaginación para comprender lo que representan en términos humanos. Una organización militar de primer orden, poseedora de los recursos de una superpotencia, habiendo pasado semanas intentando por todos los métodos disponibles matar a un hombre en la nieve, registrando en sus documentos oficiales que había fracasado. El hombre en la nieve se había ido a casa el 6 de marzo, herido por un disparo afortunado, y la organización que había estado intentando matarlo acabó aceptando ganancias territoriales de un tratado de paz
y calificó la guerra de éxito. En los bosques, a lo largo del río Kola, donde la nieve sigue cayendo de la misma manera que caía en el invierno de 1939 a 1940, los árboles no llevan ninguna marca de lo que ocurrió allí. El suelo ha sanado. El bosque ha reclamado lo que la guerra perturbó. El frío es el mismo frío. Y el silencio por el que Heiha se movió durante 98 días. El silencio que mantuvo con una disciplina y una habilidad que una gran potencia militar encontró insuperable, es tan completo ahora como lo fue siempre. La muerte blanca siempre fue parte de ese silencio. Nació dentro de él, se entrenó dentro de él, luchó dentro de él y finalmente regresó a él, llevándose a casa un historial que nadie que vino después de él ha igualado y que nadie que lo conoció habría pensado en calmar como algo extraordinario. Después de todo, era simplemente lo que se suponía que debía hacer. Lo había hecho lo mejor que pudo. En Rautjärvi, en el invierno, eso era suficiente. Un hombre, 500 bajas confirmadas, 98 días, sin mira telescópica. Cuéntanos en los comentarios. ¿Fue Simo Heiha el soldado individual más eficaz de la historia de la guerra? ¿O conoces a alguien que le rivalice? Deja tu respuesta abajo. Suscríbete para el próximo capítulo de la historia de hombres que cambiaron las guerras por sí mismos. Si esta historia te llegó de forma diferente, deja un me gusta para que el algoritmo se la envíe a todos los suscriptores de canales de historia que aún no nos han encontrado. Compártela con alguien que necesite oír hablar de la guerra de invierno. Ahora, mira este siguiente video.